acaso no estoy yo aquí. No temas, es nuestra madre que nos anima a vivir nuestra fe. La voz de María, la voz de María, nos guía hacia Cristo y nos da 24 horas de gozo y de paz. La voz de María, la voz de María, nos guía hacia Cristo y nos da 24 horas de gozo y de paz. El siguiente programa tiene clasificación A, apto para toda la familia. Tipo de contenido: formativo, educativo, cultural. Hay que ser como niño, para ir al reino de Dios. Si quieres ser como niño, ven y alaba. Siguiendo en sintonía de Radio La Voz de María, mis abejitas, bienvenidos a su programa de la hora feliz de la abuela que vuela, aquí en su dial favorito. Iniciamos el programa y también pues saludamos a todas las abejitas que nos están sintonizando y también viendo a través de las plataformas digitales en Facebook y en YouTube como @LaVozDeMariaS. Vamos entonces a iniciar el programa primero encomendándonos a nuestro Papito Dios, haciendo nuestra oración de la tarde. Así que los invito a cada una de las abejitas que está en sus casas, bueno, quizás preparándose también para vivir un feriado, ¿no? Empacando, poniéndose ya al día con la familia, con las visitas, pues vamos a encomendarnos a Dios. Y vamos a decir todos juntos, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor, en el silencio de este día que comienza, vengo a pedirte la paz, la prudencia, la fuerza. Hoy quiero mirar al mundo con ojos llenos de amor, ser paciente, comprensivo, dulce y prudente. Ver por encima de las apariencias a tus hijos como tú mismos los ves, y así no ver más que el bien en cada uno de ellos. Cierra mis ojos a toda calumnia, guarda mi lengua en toda maldad, que solo los pensamientos caritativos permanezcan en mi espíritu, que sea benévolo y alegre, que todos los que se acerquen a mí sientan tu presencia. Revísteme de ti, Señor, y que a lo largo de este día yo siempre te irradie. Señor, en esta tarde te encomendamos a nuestras familias, la salud de nuestros sacerdotes, la salud del Papa Francisco. Que siempre se haga tu voluntad, Señor, y no la nuestra, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. La voz de María, la voz de María, saludo me trae alegría. La voz de María, la voz de María, visita nuestro hogar noche y día. La voz de María, palabra del Señor, a través de la voz de María, el mensaje de salvación. Su misión es evangelizar, como lo hizo María, llevando la luz de Jesús que ilumina todo hogar. La voz de María, llega a mí la palabra del Señor. Ahora puedes realizar tu aportación
desde la comodidad de tu hogar, con tu tarjeta de débito o crédito, ingresando a la página de la revista Salve Regina, www.revistasalveregina.com. Ahí aparecerá nuestra aplicación web donde podrás elegir tu aportación voluntaria. En la siguiente pantalla ingresa tus datos para confirmar tu aportación y dale clic en el botón naranja o en el botón gris si tienes la aplicación de Payphone. Y recuerda, Radio La Voz de María siempre cuenta contigo. La voz de María visita nuestro hogar, noche y día. La voz de María. Hay momentos, madre mía, en que mi alma se siente en lo que tiene de más profundo, tocada por una añoranza indecible. Dadme, oh madre, un corazón arrepentido y humillado, y haced brillar nuevamente ante mis ojos aquello que por el esplendor de vuestra gracia yo había comenzado a amar tanto y tanto. En agradecimiento por sus aportaciones extraordinarias, obsequiaremos la llave simbólica de Radio La Voz de María con la imagen de San Benito, protector de las almas, como sentido de pertenencia de la casa de nuestra Madre, y una estampa de San José con la oración de la Voz de María. Que la Santa Cruz sea mi luz y que el demonio no sea mi guía. Retrocede, Satanás, no me engañes. De cosas vanas, lo que me presente será inútil. Bebe tú mismo de tu propio veneno. Estamos ubicados en la Ciudadela Bolivariana. Y ya estamos de regreso en su programa El Hora Feliz de la Abuela que Vuela, aquí en su dial favorito, 88.1 FM Radio La Voz de María. Pues bien, mis abejitas, en esta tarde pues tenemos mucho, pero mucho que poder compartir. Y bueno, vamos a iniciar primero con un salmo que me encantó, que es el Salmo 42. Si ustedes lo tienen, lo pueden revisar o lo han leído, pues vamos a verlo un ratito y luego vamos a comenzar con esta historia. Y yo quiero que las abejitas que están conectadas a esta hora busquen en sus casas, en su diccionario, palabras, sinónimos de esta palabrita, caso, pero no con la palabra S de sapo en medio, sino con Z, caso, ¿ok? Y bueno, esta palabra quizás para muchas abejitas es un término nuevo. Tía, ¿y usted por qué dice una palabra nueva? Pues esta palabrita significa que es una cuchara grande que por lo general sirve para, o la tenemos cuando vemos la sopa que nuestra mamá nos sirve en una de estas ollas, ¿no? Que es como pequeña, que parece un cucharón enorme, ¿ya? Eso se le conoce como caso, pero con Z en medio. Entonces, esa es la tarea que quiero que las abejitas busquen, esa palabra, ese término. Y luego del Salmo, pues vamos a esta historia, que me gustó muchísimo y también hay mucho que aprender también de esto, ¿no? Bien, vamos a comenzar con el Salmo 42 y dice así: Como el ciervo anhela las corrientes de agua, así suspira por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios viviente. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Mis lágrimas han sido mi alimento de día y de noche, mientras me dicen todo el día, ¿dónde está tu Dios? Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo iba yo con la multitud y la guiaba hasta la casa de Dios, con voz de alegría y de acción de gracias, con la muchedumbre en fiesta. ¿Por qué te abates, alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, pues he de alabarte otra vez por la salvación de su presencia.
¿Por qué te abates, alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, pues he de alabarte otra vez. Él es la salvación de mi ser y mi Dios. Bueno, escuchamos este Salmo 42 del versículo del 1 al 5 al 11, ¿no? Pero, ¿qué nos quiere decir este salmista en este extracto chiquitito? Quizás las abejitas se quedan con estas preguntas, ¿no? Unas que otras respondidas, pero el salmista, específicamente mis abejitas, se lamenta. Sí, está triste y se lamenta, porque los enemigos que despreciaron a Dios y oprimieron a sus fieles siervos, impidieron que el salmista, ¿sí?, atendiera el santuario principal, ¿no? Él pregunta, ¿no?, 3 veces, ¿por qué te abates, alma mía? Se pregunta a sí mismo, ¿por qué te abates, alma mía? Sin embargo, en el versículo 11, él dijo, espera en Dios, pues he de alabarte otra vez. Él es la salvación de mi ser y mi Dios. El mismo salmista se responde también. En otras palabras, el salmista se dijo a sí mismo, ¿por qué estoy tan abatido? ¿Por qué me siento tan deprimido? Pon tu esperanza en Dios. Pon tu esperanza en Dios, se decía a sí mismo. Pero la gran pregunta, mis abejitas, en esta tarde, que debemos hacer es, ¿cómo podemos esperar genuinamente en Dios en medio de nuestras situaciones o en medio de las situaciones en las que hoy estamos viviendo? De lo que vemos, de lo que escuchamos, de las noticias, de lo que sucede en nuestra familia, en la escuela, en los colegios, en las calles. Lo primero que nos enseñan estos versículos acerca de esperar en Dios es sobre todo la permisibilidad de preguntar, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué esto? ¿Por qué nos sucede? ¿Por qué nos pasa? ¿Por qué? Estos versículos de este salmo nos muestran que podemos preguntarle también a Dios el porqué de las cosas, ¿sí? Sin embargo, también observamos cómo el salmista inicialmente no preguntó, sino que dijo, Dios, ¿por qué me pasa esto a mí? Estoy muy segura que alguno de los niños o de los jóvenes también se han de preguntar, ¿por qué a mí siempre me suceden estas cosas? ¿Por qué siempre a mí me va tan mal? ¿No? Y bueno, él se pregunta, ¿por qué te abates, alma mía? No le pregunta a Dios, ¿ah? Él se pregunta a sí mismo, ¿por qué te abates, alma mía? Y su objetivo, o sea, el objetivo del salmista, de la persona que se responde a sí misma, ¿no?, era hacer una reflexión más profunda, ¿no?, que implicaba lo que él sentía, lo que él pensaba, la voluntad y lo que Dios haría al respecto en esa situación en la cual él se encontraba, ¿no? A pesar de haber tenido un alma abatida, triste, el salmista dijo, ¿no?, y lo dice el Salmo, pon tu esperanza en el Señor. Él mismo se respondía a sí mismo, pon tu esperanza en el Señor, sabiendo lo que Dios iba a hacer. Así que cuestionó, pero al mismo tiempo también esperó en Dios. O sea, preguntó, pero después también se respondió a sí mismo lo que le respondería a Dios, ¿no? Entonces, confiando siempre de que el Salvador sabía lo que estaba haciendo. Muchas veces nos suceden situaciones en el colegio, en la escuela, en la familia, pero antes de que nos sucedan las cosas, Dios ya sabe por qué nos está sucediendo eso. Ese conflicto, ese problema, lo diferente. Y es decir, David supo con certeza el resultado de su situación, de lo que le acontecía, ¿no? Por eso puedo decir al final del Salmo, espera en Dios la salvación de mi ser y mi Dios, ¿no?
Entonces, si hoy, mi abejita, eres una de las personas o has escuchado a tus papitos que le preguntan a Dios, ¿por qué a mí? ¿Por qué me sucede esto a mí? O cuando sientas que tu situación en la escuela, en el colegio, está en tu contra, como que, ¿y por qué la maestra solamente conmigo? Solamente me llama la atención a mí, ¿no? Pregúntate también, mi abejita, si está tratando de hacer Dios que esa situación que te está ocurriendo sea por algo. En otras palabras, Dios está tratando de que en tu corazón llegue esa dificultad, ¿no? Ese problema, ¿no? Porque quizás lo que te está pasando es para aprender algo nuevo, para hacerlo diferente, ¿sí? Pregúntale quizás a Dios en este momento, no sé qué situación los niños o los jóvenes estén pasando o aconteciendo en sus vidas, pero pregúntale a Dios qué deseo está tratando de cambiar dentro de ti y el por qué. ¿Por qué quiere cambiarlo? ¿Por qué te sucede solamente a ti? Pregúntale a Dios qué emociones está tratando de cambiar dentro de ti y por qué. Pregúntale a Dios también qué formas de pensar está tratando de romper en ti y el por qué. ¿Estás enojado? ¿Estás enojada? ¿Por qué? ¿Estás preocupado? ¿Estás preocupada? ¿Estás ansioso? ¿Estás ansiosa? ¿Te sientes solo? ¿Te sientes sola? ¿Tienes conflictos con tus amigos, con tu familia? No preguntes, ¿por qué a mí, Dios? ¿Por qué? No. Más bien hay que hacer una pregunta diferente a Dios y decirle, Dios, ¿qué quieres hacer con esto que estoy sintiendo? ¿Por qué me está sucediendo? ¿Por qué haces que quizás mi amigo, qué sé yo, se aleje de mí? ¿Qué esperas, no? Entonces, siempre recuerda preguntarle a Dios el qué en el por qué, ¿ok? No quiero confundirlo, sino que no preguntes por qué a mí, Dios, ¿no? ¿Por qué? Sino el qué. ¿Qué quieres hacer con esto que me está pasando? ¿Qué esperas que yo aprenda de esto que me está sucediendo en esta tarde, con un amigo, en la escuela, en el colegio? ¿Ya? Esa es la pregunta que va a quedar, ¿no? ¿Ok? ¿Qué quieres hacer con esto, Señor, que estoy sintiendo o con esto que me está pasando? En esta tarde, como nos queda poco tiempo, vamos a pasar rapidito a esta historia que encontré y espero que ya hayan encontrado esta palabra que les dije al inicio del programa, que es caso, ¿no? Y que la mitad pues es con Z, ¿no? Y lo especifico así porque la historia se titula El caso de Lorenzo, ¿ok? El caso de Lorenzo. Y es de la autora Isabel Carrier. Es una historia muy bonita y también deja un mensaje que hay que prestar mucha atención a lo que les voy a contar, ¿no? De esta historia, porque si no la escuchamos desde el inicio, no la vamos a poder comprender en total, ¿ya? Entonces hay que prestarle atención. Si ustedes la pueden googlear o buscar, la encuentran así súper rápido y pues se titula El caso de Lorenzo, ¿ok? Por la autora Isabel Carrier y empieza así. Lorenzo siempre arrastra un caso detrás de él, ¿ok? Y esta palabrita, para que las abejitas no se me confundan y piensen que es un casco o un caso de algo legal, no. Le vamos a decir una olla para servir sopa, ¿ok? Es una palabra muy larga, pero bueno, para que los niños no se confundan. Lorenzo siempre arrastraba una olla para servir sopa detrás de él, ¿ok? Ahí todas las abejitas se imaginan una olla, ¿no? Pero no tan grande, una olla pequeña, ¿ok? Esa olla se le cayó un día encima. ¡Pop! No se sabe muy bien por qué,
pero le cayó esa olla encima de su cabeza. A causa de esta olla, Lorenzo ya no es del todo como los demás niños. Él va con su olla arrastrando y empieza a saludar, ¡hola! Y la gente, muy confundida al verlo, necesita mucho cariño ese niño, ¿no? Pero no se lo dicen a él, lo piensa la gente. Luego, Lorenzo se le acerca a una persona mayor y le dice, ¿estás bien? ¿Estás bien? Y la señora se queda pensando y lo ve a Lorenzo con esa olla arrastrando atrás de él. Dice, es muy sensible. La señora, ¿no? Haciéndose la idea, es muy sensible. A Lorenzo le encanta escuchar música. A Lorenzo, pues, es un niño que tiene un montón de cualidades. Hasta le gustan los animales. Pero a menudo las personas solo ven esa olla que arrastra a Lorenzo en todas partes. Y lo encuentran raro, confuso, incluso un poco inquietante. Luego aparece de la nada un perro corriendo atrás de Lorenzo porque Lorenzo va con esa olla a rastras, ¿no? Así que esa olla le complica la vida. Se atasca en todas partes. Luego, poca gente se da cuenta de que Lorenzo, pues, tiene esa olla, ¿no? Y Lorenzo tiene que hacer el doble de esfuerzo que los demás para llegar. Porque empieza a subir unas escaleras y un niño va primerito que él y él le cuesta porque tiene ese peso, esa olla arrastrándole. Así que él tiene que hacer el doble de esfuerzo, jalar esa olla, subir las escaleras y llegar donde están los demás. A Lorenzo le gustaría librarse de esa olla de sopa, pero la tiene ahí, como atada en la muñeca de su mano. Pero es imposible. Un día está tan harto que decide esconderse. Se pone la olla encima de su cabeza y se tapa todo el rostro, ¿no? Y se queda así. Durante mucho tiempo, se queda así como que tapado con la olla en la cabeza. Poco a poco, la gente pues se va olvidando de él y no le preguntan nada ni le hacen caso tampoco a Lorenzo. Como que, es alguien raro, no. Hola niño, viene alguien y le toca la olla en la cabeza. Hola niño. Pero las cosas no son así de sencillas, afortunadamente. Y mientras esa persona que se encuentra a Lorenzo canta y el cuco cantando, el miedo nos quita, tan, tan, le está cantando a Lorenzo, ¿no? Existen también personas extraordinarias, porque esa persona que le toca el casco a Lorenzo es una persona extraordinaria. Mira, le dice. Existen personas extraordinarias. El tuyo, esa olla, solo es un poco más grande. La mía yo también la tengo, pero es más pequeña. Basta con cruzarse con una persona así. Ven, le dice la persona a Lorenzo, ven, sígueme. ¿Sí? Y Lorenzo vuelve a tener esas ganas de sacarse ese casco, ¿no? Esa olla de su cabeza, y sigue a la persona a la cual encontró. Luego, esa persona le ayuda a Lorenzo a que esa olla, que se queda atascada en todas partes, ya no va a ser un impedimento. Le ayuda a solucionar ese problema. La olla se te quedaba atascada aquí, pues vamos jalándola, mira, así pasa esa olla y ya no tienes problema. Luego se ponen a jugar, Lorenzo con su olla, y pues la otra persona con su olla más pequeña. Se ponen ping, 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 plom, ¿no? Le muestra también los puntos fuertes de tener esa olla, ¿ok? Luego le ayuda a expresar sus miedos. Y Lorenzo hace un dibujo de la olla que lleva, pues, ¿no? Que se titula Caso, ¿no? Y la otra persona le dice, qué bonito, ¿no? Qué bonito. Y ella cree que tiene mucho talento porque le dice, qué bonito. Y lo dijo y lo hizo bonito.
Toma, le dice la persona a Lorenzo y le da un bolso, ¿no? ¿Para qué es ese bolso? Para meter ahí esa olla que él llevaba arrastrando por mucho tiempo. Y Lorenzo le agradece a esa persona. Luego pasa nuevamente, o sea, ya lleva la olla en el bolso y sigue estando ahí con él, pero es más discreto. Sobre todo, ya no se le atasca en todas partes. Pasó donde está el perro ya no lo siguió, ya no lo quiso morder. Escaló la escalera ya sin complicación porque tenía el bolso donde guardaba la olla. Por fin, Lorenzo puede jugar con los demás porque guarda esa olla en ese bolso. Y los demás niños le dicen, adelante Lorenzo, adelante, adelante. Lo ha hecho Lorenzo. Lorenzo empieza a mostrar a todos sus amigos, a sus padres, ese dibujo que hizo de la olla, ¿no? Ahora le encuentran un montón de cualidades a Lorenzo. No obstante, Lorenzo sigue siendo él mismo porque tiene la misma olla, solamente que guardada en el bolso. Las personas lo admiran, lo abrazan y colorín colorado, la historia termina ahí. Pero tiene una metáfora, mis abejitas, esta historia, ¿no? Y no es tan complicada tampoco saber la metáfora, sino que simplemente, ¿sí? Esta historia del caso de Lorenzo nos ayuda a reflexionar un poquito sobre la dificultad de ser diferente, ¿ok? Lorenzo se describe a sí mismo como diferente a los demás niños de su edad. Le cuesta mucho realizar cierto tipo de actividades y se atasca con facilidad. Llega a aislarse de todo y de todos por sentirse distinto. ¿Cuántos niños, quizás en la escuela, en el colegio, les pasa lo mismo que Lorenzo? Se sienten diferentes, les cuesta mucho realizar algún tipo de actividad, ¿sí? Les cuesta, y como no logran encajar en su grupo de amigos, en el grupo del colegio, en el grupo de la escuela, llegan a un punto de aislarse, de separarse de sus amigos, de los adultos también. Así que esta historia en sí nos trata sobre todo la dificultad de entender lo que es diferente para nosotros. Muchas veces las personas que nos rodean no se dan cuenta de que también llevan puesto una olla, ese caso del miedo a lo diferente, ¿ok? Esa olla que llevaba Lorenzo, ¿sí?, explica perfectamente también la reacción de la sociedad ante algo que no comprende. Mucha gente viendo a Lorenzo lo veía raro, como que no entendía por qué ese niño arrastra esa olla, qué le pasa, por qué actúa así, etcétera, ¿no? No hay que luchar, mis abejitas, ni ir en contra de nuestras diferencias, ¿ok? A lo contrario, tendríamos que tomar y aceptar esa diferencia, ¿ok? Y debemos también sacarle provecho a esa diferencia, ¿sí? No hay que librarnos de esa cosa que nos hace a nosotros diferente, ¿ok? Quizás muchos tengan un objeto como referencia, como lo hace la historia de esta olla, pero a todos nos pasa esa pelea constante de uno mismo. Ay, mi amigo no me acepta porque yo soy así. Mi amigo no me acepta porque a lo mejor yo soy un niño que peleó mucho, ¿sí? O a lo mejor yo soy un niño muy tímido, por eso mis amigos no me aceptan, ¿no? Y muchos niños deciden, quizás algunos, ocultarse, otros deciden, no, yo sí puedo, voy a luchar con mi timidez, voy a luchar quizás también a no ser un niño grosero o peleón, ¿ok? Pero sí deberíamos mejorar aquello que nos cuesta o nos hace quizás diferente. Primero, notar qué nos hace diferente. ¿Por qué los niños se alejan de nosotros? ¿Por qué los niños
quizás no nos aceptan, ¿sí? Este libro, esta historia, nos hace notar de que existen también personas muy extraordinarias, personas que entienden las necesidades de cada niño, de cada niña, de cada adulto, interpretan ese mensaje a través de las rabietas, de sus gritos, ¿no? Pero son personas que realmente cuando las topamos o las conocemos y les brindamos ese amor, esa perseverancia, esa empatía, o nos comunicamos con ellos, nos pueden dar también herramientas para enfrentar nuestro miedo, ¿sí? Y poder vivir con normalidad y ser feliz, porque ¿qué le pasaba a Lorenzo? Él cargaba, pues, una olla en su cabeza. A ver, si nosotros viéramos a un niño cargando una olla en su cabeza, diríamos, uy, ¿este niño qué le pasa? ¿Que no tiene papás? ¿Por qué carga una olla en su cabeza? ¿Qué le pasa? ¿No? Empezamos directamente a juzgar a ese niño diferente. Uy, ese niño es rarito, mejor yo ni me junto con ese niño rarito, ¿no? Porque tiene una olla en su cabeza. Voy a poner el caso de Lorenzo. ¿Pero qué pasó? Lorenzo tuvo que enfrentar ese miedo, se ocultó por un buen tiempo dentro de esa olla. Pero luego llegó un niño diferente, igual a él, y empezó a tocarle la olla en la cabeza. ¡Ey! Mira, yo también tengo lo mismo, pero la tuya es más grande y la mía es más chiquita. Pero te voy a ayudar a que esa olla no sea un problema, le dijo el amiguito. Y le empezó a regalar un bolso con el cual pues él pueda llevar sus cosas, etc. Empezó a jugar con los otros niños, empezó a ser más sociable. Empezó a no tener miedo a ser diferente. ¿Y qué me refiero con esta historia, mis abejitas? Muchos niños, cuando hemos hablado en el programa, hay niños que son muy tímidos. Y no es que no les guste ser amigos, sino que tienen miedo, ¿no? De acercarse a un amiguito. Les cuesta hacer amistades, ¿no? Y muchos, quizás, o pocos niños dicen, ay, no, yo no me topo con ese niño porque es muy mudo, callado, no habla, etcétera, ¿no? Pero no le das la oportunidad de conocer a ese niño. La historia de Lorenzo nos da esa oportunidad. Qué grato o qué bonito sería poder entablar una conversación y decir, bueno, amigo, ¿por qué tienes tanto miedo? ¿Ok? ¿A ti te da miedo esto? A mí también. Quizás no a lo que tú temes, pero sí a otras cosas. Y van viendo de esa manera esa empatía, esa comunicación. Yo siento que quizás de 10 niños, 2 o 3 han pasado por algo así. Que quizás por ser el nuevo de la escuela, ser el nuevo del colegio, les ha costado ser amigos, ¿no? Se han sentido diferentes, o quizás van a un país extranjero, un nuevo idioma que aprender. Qué miedo, ¿no? El no poder comunicarme, el que nadie me entienda. Y a veces los niños, pues chiquititos, se enfrascan tanto y le echan también la culpa a sus papás. Papi, que tú me trajiste lejos, yo no sé ese idioma, ¿no? Y les cuesta al inicio. Pero también debemos ponernos como misión que podemos entender aquello que es diferente o tratar de entenderlo, escuchando, conociendo a la persona, ¿no? Y no tener miedo a lo diferente. Muchas veces eso diferente nos hace a nosotros que sea nuestra fortaleza, ¿no? Que sea como que nuestra fuerza. Y el salmo que compartimos hoy, referente a este salmista, ¿no? El Salmo 42, ¿por qué me siento triste y abatido? Muchos niños quizás digan, pero ¿por qué, Señor, a mí me pasan estas cosas, ¿no? ¿Sí? Y no hay que preguntarle a Dios en esta tarde el por qué a mí, sino más bien, ¿qué quieres hacer con esto que me está pasando? Que estoy viviendo, que estoy sintiendo, ¿no? Me cuesta ser amigos, Señor.
¿Qué quieres que aprenda de esto que me está costando hacer amigos? Ayúdame, ¿no? Y el Señor nos escucha y nos ayudará. Pero no decirle por qué a mí, sino más bien aprendiendo un poquito. ¿Qué quieres hacer, Señor, con esto que siento? Con esto que me está pasando, ¿no? Y no echar la culpa, sino más bien entender a esa personita que quizás es un poco más diferente. Tiene nuestra misma edad, va a nuestra misma clase, pero es diferente. Los niños no son todos igualitos, podrán uno que otro ser igualitos en ciertas cuestiones de juego, etcétera, pero cada niño tiene su cualidad, algo que le hace diferente, algo que lo hace también más vivo, ¿no? En algunas materias más pilas, en otras como que les cuesta un poquito más aprender, pero ahí está. Todos los niños, también como el caso de Lorenzo, ¿sí? Prácticamente nos enseñan a que si vemos un caso de un niño diferente, podemos ayudarlo, ¿sí? A vencer también esos obstáculos que ese niño o esa niña se pone. Porque muchos niños se cierran. Hay que tener mucho cuidado cuando aquellos niños no desean salir de esa olla que tienen en su cabeza, como que no quiero que nadie me vea, no quiero hacer amigos, no. Hay que ayudarlo, ¿no? Y si ya es un caso más extremo, como que los papitos han ayudado, han hecho de todo, pues buscar ayuda, ¿no? Buscar ayuda, ver qué está pasando, porque los niños, lo bueno de ellos es que dan señales para todo lo que les pasa, cómo se sienten. Un niño que pasa mucho tiempo triste, hay que atenderlo. No dejemos que esa tristeza pues se haga más grande, sino que saber primero el por qué. ¿Por qué el niño está triste? ¿Por qué el niño se siente solo? ¿Por qué? Y digo esto porque los niños, la mayoría sonríen, son felices, se ríen, están jugando, se burlan de sí mismos, Un niño, el carisma de un niño es eso, sonreír, jugar, las ocurrencias, las travesuras, ¿no? Pero ahí está. Preocupémonos si vemos a un niño muy triste y que no cambia esa tristeza por nada. Algo está pasando ahí, ¿ok? Entonces en esta tarde también esta historia del caso de Lorenzo nos enseña también la autoestima, ¿sí? Que hay niños que se van a sentir muy amados y va a haber niños también que no se van a sentir amados, no se van a sentir queridos. Habrá niños que sí se sienten valorados y habrá otros niños que no se sientan valorados. Entonces, preguntemos a los niños, ¿sí? Que pese a la capacidad que ellos tengan, deben aceptar esa capacidad que tienen, ¿sí? Y quizás si conocemos a un niño que quizás se limita por alguna discapacidad, hay que nosotros también amar a ese niño con esa discapacidad y poder también adaptarnos a él y aprender a quererlo, ¿no? No por el hecho de que es diferente, por su discapacidad me voy a alejar, no, mis abejitas. Y yo sé que los niños pues son ese ejemplo, ellos se hacen amigos de todos sin ver lo diferente, pero muchas veces son los adultos que ponen esas barreras y hacen que no te juntes con ese niño, no, que no sé qué. Mucho cuidado, hay que aceptar y podemos aprender de esta historia. Me gustó esta historia, muy reflexiva, que también podemos tocarlo en la escuela, en los colegios, en familia, ¿sí? Porque podemos afrontar alguna dificultad, ¿sí? Entendiendo y también pues valorando al otro, como después lo halló Lorenzo en esta historia. Al inicio sí, se escondió todo, pero después encontró a alguien que lo aceptaba tal y como era y le enseñó sobre todo a vivir con esa olla que arrastraba por todos lados de un lado al otro, ¿no? Entonces,
Entonces, mis abejitas, ya pues hemos llegado al final del programa de la hora feliz. Ya nos dice el abuelito Pedrito. Entonces vamos a mandar saluditos rapidito para Manuel Quimís, para Rosario Soto de la Torre, para Verónica Arellano, para Eugenia Espinosa, para la hija de Eugenia que dice Pierina. Así que un saludito para Pierina. Dígame cuántos años tiene. Fermín Guerrero, María Nagua. Bueno, para todas las abejitas que han compartido en esta tarde el programa, para las abejitas que nos han sintonizado también, las que nos ven por la plataforma de YouTube, recuerden pues que esto nos ayuda pues también a seguir y expandir pues también el mensaje de Dios. Recuerden también que la campaña especial de recaudación de fondos para adquirir los nuevos equipos de enlace radial continúa, así que estamos pues también pidiendo sobre todo su oración, su colaboración, su contribución y sobre todo llamen a la Voz de María. Cualquier duda, número de cuenta al 259-8860 para que de esa manera les hagamos llegar también las maneras en las cuales tú puedes colaborar y contribuir para adquirir estos nuevos equipos de enlace radial. Cuídense mucho, mis abejitas. Diosito los bendiga siempre. Y esto ha sido La Hora Feliz de la Abuela que Vuela. Chao, chao. Hay que ser